Muy bien, volvemos nuevamente, retomamos el ritmo de nuestras entrevistas. Ay, qué belleza, lo que estoy viendo aquí al frente mío. Un joven muy simpático, cejudo él. Chica, lo estoy piropeando. Ha visto, lo estoy piropeando a Pablo Uriarte, por si acaso lo declaro públicamente. Pero lo que más me emociona de verlo es que, ¿saben qué? Ha venido con su guitarra. Sí, siempre. Gracias, También querida Maggie. es parte de su, yo creo que es parte de su cuerpo la guitarra. Sí. Concertista de guitarra clásica. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros y sobre todo por haberle traído a su compañera más amada, su guitarra. Muchísimas gracias, querida Maggie. Gracias por recibirme y, como dices, ¿no? Ya la guitarra la suelto solo para dormir. Y eso que yo creo que la pone al lado todavía en la A cama. un metro, creo. ¿Ah? A un metro de la cama, pero ya es parte de mí tocar la guitarra. Cuando yo comencé, quiero poner, a aclararle a la gente, yo vengo de una familia de artistas. Yo comencé tocando el violín a los 8 años o 7, no me acuerdo. 1 año y medio habré durado con el violín. Y luego lo solté y a los 10 años tal vez, pero unos meses antes de cumplir 12, tenía 11, comencé con esto de la guitarra. En mi época, cuando yo comencé con esto de tocar, que el hermano de mi papá me hacía escuchar mucha... Disculpe, ¿qué se llama el señor papá? Mi papá Carlos Uriarte. Mi papá. Por favor, no Claro lo que podemos sí. dejar de nombrar. Buen punto. Entonces, el hermano de mi papá escucha mucho rock. Y yo ya desde los 9, 10, yo ya sabía de Black Sabbath, Pink Floyd, Nirvana, ya escuchaba jazz. Entonces, yo vengo de un camino, antes de tocar la guitarra, que ya había mucha guitarra que ya escuchaba. Yo había puesto aquí primero que lo íbamos a presentar escuchando ¿qué, Davico? ¿Ah? Escuchando una cosa que me robé del canal de YouTube de Pablo, que si no me equivoco ha sido grabado durante este tiempo que ha estado en España. A Sí. ver si escucha. ¿Se escucha bajito? Ah, ya, un poquito se escucha ahí. ¿Escucha, Pablo? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos escuchando, Pablo? ¿Qué me he robado yo del canal de YouTube de Pablo? Ahí estoy tocando música de Johann Sebastian Bach, de mi compositor predilecto. Estoy tocando una obra para piano. La adaptación para guitarra es de un guitarrista alemán, Hubert Kappel. Entonces, eso que estoy ahí tocando en YouTube es muy difícil de tocar. Muy difícil, pero tocar Bach en la guitarra es siempre un reto, porque bueno, en la época de Bach la guitarra no existía. Es que eso es lo que me impresionó, claro. Por suerte está la referencia ahí mismo abajo del video y yo lo había notado, el guitarrista alemán, que es el que hace la interpretación para la adaptación para guitarra. La adaptación para la guitarra. Eso debe ser complicadísimo. Es complicado. Técnicamente se llama transcripciones o arreglos. Uno estudia eso, por ejemplo, y no es algo que lleve 10 años, no. Debe ser un curso determinado de tantos años, pero puntualmente que uno va a transcribir, por ejemplo. Yo no me especializo en eso. Yo netamente soy intérprete. Yo sé leer partituras, todo eso, pero si yo quisiera transcribir música a la guitarra, bueno, no sé, por ahí hago un viaje a Argentina, un par de años, y me especializo en transcripciones de música barroca para la guitarra. O pueden haber transcripciones del piano para la guitarra. Entonces eso técnicamente sí se estudia. Y debe ser dificilísimo. Difícil, claro, sí debe tener un poco de dificultad, pero cuando cuando te apasiona la música, cuando te apasiona lo que estás haciendo, no hay nada que no te guste, ¿no? Claro que nunca vas a hacer todo lo que te gusta. Van a haber partes que por ahí son difíciles, pero que van a aportar a que tú sepas transcribir a la guitarra. Yo, una de las preguntas que me había notado aquí
para hacerle a Pablo, sobre todo para que la gente que nos acompaña, que escucha las entrevistas, lo conozca. Pablo era precisamente de dónde nace su amor por la música. Yo sé que viene de una familia que es muy musical, por decirlo de alguna manera, pero me gustaría que Pablo cuente. No es solamente su señor papá, Carlos, tiene una mamá bellísima, y ya lo estabas nombrando a tu tío también. Exactamente, cuando yo comencé a tocar a los 11, primero era como un juego. Además, en esa época, en mi época de mis 11 años, hace mucho tiempo atrás, no había tanta información como es YouTube, el internet, la palabra tutorial ni existía, un tutorial de guitarra, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé a tocar y como que mis principales héroes de la guitarra, personalmente, porque yo escuchaba discos, ¿no? Eran siempre algunos compañeros del colegio de Bellas Artes, donde yo estudié con mi primer maestro, Luis Valdés Salva. Generalmente eran chicos tal vez de 15, ¿no? Que hacían algún punteo ahí y esos eran como mis principales héroes personales, personalmente, que yo miraba y yo los miraba tocando y wow, que esto, que el otro, pero lo bonito de mi época en Bellas Artes es que al no haber tanta información, tal vez esa poca información que yo tenía mirando a otro chico, era fantástico ese momento. Yo llegaba a mi casa, no tenía ni el internet ni nada, a lo mucho miraba cable, MTV, a lo que era MTV en la época mía, a la de hoy. Bueno, hay una gran diferencia. Una gran diferencia. En mi época se tocaba más la guitarra, tal vez, clásica, eléctrica, o se tocaban más instrumentos. Y listo, ¿no? Bueno, iba al colegio, era mi vida así en esa época. Y mi clase de guitarra con mi gran primer profe, Luis Valdés Salva, era 45 minutos una vez a la semana. Solamente una vez, 45 minutos. Una vez a la semana, ¿no? Y el profe Valdés tenía muchos alumnos y bueno, lo que él me daba esa información yo tenía que practicarla hasta la otra semana. Y ya cuando tendría 13 tal vez, o 12, 13 años, si no era mi mamá que me decía, o practicas más de 5 minutos o vendo tu guitarra, me decía. Yo ya en esa época tenía un Game Boy, que era lo máximo para jugar. Y yo que no quería tocar, que no. Mi mamá me encerraba, literalmente me encerraba en el cuarto a que yo toque la guitarra. Entonces de a poco mi mamá me fue como implantando la disciplina y el hábito de repetir y tocar, y tocar, y tocar, y tocar. A medida que empecé a tocar, ya notaba que mis dedos funcionaban, ya disfrutaba un poquito, pero así poquito. Yo di mi primer concierto a los 17 años. Antes de llegar a ese primer concierto y a tener una técnica sólida en la guitarra a los 17 años, tal vez a los 16 o 15 me pasó una anécdota que los que me conocen la saben. Mi profe Valdés me botó, me despidió de ser alumno. ¿Por indisciplinado? Que era un vago de quinta, sí. Un vago ¿Por flojo? Por flojo. No leía la partitura. Entonces mi mamá me contaba que le decía, no lo traigas más a tu hijo, es un flojo. Decía mi mamá, me contaba. Puede tocar bien, pero no gastes tu plata. Así literal era mi profesor, Valdés. Y mi mamá, no, que una discusión hubo ahí que vuelo. No me quería ver más. Y en esa época, cuando yo tendría 14 tal vez, anduve, habían muy pocas escuelas ese año. Entonces anduve un poquito acá, un poquito allá, aquí, no sé, en varios lugares por ahí que uno encuentra. Y como no había un profesor que me guíe, prácticamente la mitad de ese año que yo estuve sin el profe Valdés, yo solo me senté, ya de pronto algo me empezó a nacer en mí de tengo que practicar. ¿Y qué tocaba? Practicaba técnica, ejercicios, prácticamente solo, tal vez medio año autodidacta, yo, toque y de pronto ya empecé a tocar las piezas del profe Valdés que no las estudiaba. Un año deambulando y al siguiente año, tal vez ya tendría 15, volví con la cabeza abajo con el profe Valdés y mi mamá me contó que le dijo el profe, Pablo no podría haber vuelto nunca más o tal vez habría vuelto. Entonces volví y continué con el profe practicando, venciendo los cursos, las piezas que él me pedía. Cuando él pedía una, yo le llevaba 4.
Entonces, Un cambio radical, Pablo. pero totalmente, pasa que ya en esa época yo siempre fui, o sea, algo en mí es ser muy obsesivo con algo, pero ya obsesivo enfermizo, digamos. Yo iba al colegio en la tarde, yo practicaba la guitarra desde las 7 en punto, así, 7 en punto hasta las 11:30, todos los días. Todos los días yo tocaba así, yo me levantaba a las 6 de la mañana. Entonces ya era un hábito enfermizo en el buen sentido porque adquirí... Yo creo que ahí ya despertó la verdadera pasión por la guitarra. Sí, exactamente. Ya era de tocar cada vez. Lo malo, por ahí lo malo es que no salía, tenía muy pocos amigos, me recluía hartísimo en la guitarra. Tal vez podría haber disfrutado un poquito más, pero siempre hay que hacer algún sacrificio para luego disfrutar lo que a uno le gusta. Hay varias cosas que me llaman a mí la atención. Primero, cómo es importante la decisión que toman los padres en el momento de definir a dónde va a poner a su hijo a estudiar. El hecho de que tus papás hubieran optado por el Instituto de Bellas Artes ha sido algo decisivo, ¿no? Ha sido la primera semillita. Y siempre que, oye, mira, muchos artistas que entrevisto, que son muy reconocidos, han salido del Instituto de Bellas Artes. Y digo que me da pena cuando hablo del Instituto de Bellas Artes, porque lamentablemente en los últimos años ha sido uno tras otros problemas, mucho tema de pugnas políticas, de desacuerdos, y el instituto, en vez de fortalecerse, se ha estancado, por no decir que es retrocedido en esto, ¿no? Le han quitado muchas materias, los profesores ya no estaban siendo reconocidos como debían, y me da una pena porque era un semillero de muchos talentos. Eso es lo primero. Y lo otro que me estoy acordando ahorita de la entrevista, la última que le hice al padre Piotr Narrow, que decía, primero, que él no concebía que un buen músico se resista a aprender a leer partituras y que no era tan difícil, que a veces uno cree que es complicado, pero bastaba primero con las primeras notas a saber, ¿no? Cuestan las primeras semanas, pero después es muy fácil. Y otra cosa que decía también el padre era que podía haber mucho talento, pero si no estaba acompañado de la disciplina, no servía absolutamente para nada. Y es más, decía que por lo general la disciplina pesa mucho más a veces que el talento. Gente que puede no ser brillante, pero que tiene una disciplina y una constancia que cultiva y desarrolla el arte, ¿no?, de una manera extraordinaria, y que muchos talentos, genios, se quedan en el camino simplemente porque no tienen eso. Disciplina, constancia, perseverancia. Exactamente, lo que dice el padre Piotr de la partitura es que es primordial, pero no es difícil, pero es esencial leer una partitura, toques guitarra clásica como yo, hasta la guitarra eléctrica tiene su simbología, el violín, etcétera. Y respecto a los papás, a la educación musical en nuestro Santa Cruz, yo he ido descubriendo algo que me llama mucho la atención y a veces me asusta con mis propios alumnos. Es que yo les pregunto algo muy concreto. ¿Cuántas veces a la semana haces matemáticas? Ellos me dicen, yo hago 3 veces a la semana matemáticas. ¿Y tu clase de música cuántas veces es? 1. Entonces, 3 veces de matemáticas, 4 por 3, 12 clases de matemáticas contra 4 de música al mes, es muy poco. Y hay otro problema que la clase de música en cualquier colegio, no voy a decir nombres, yo los investigo mis alumnos, porque quiero saber cómo va la clase de música en sus colegios. La clase de música siempre es la más fácil. Yo les pregunto a qué profesor respetan más, al de matemáticas, sea profesor, o al de música, al de matemáticas. Claro. ¿En qué clase vos sabes que apruebas de estar sentado ahí? En música, me dice. O artes plásticas también puede ser. Entonces, los chicos desde el colegio ya salen programados de que del arte no vas a vivir, porque es fácil, porque es pachanga, porque es diversión. Porque no hay una educación integral ya en el colegio, que está bien que las matemáticas sean importantes, pero no puede ser
que la música sea Debiera cualquier ser cosa. central. Claro, o las artes plásticas, cualquier cosa. Hay otro problema que los profesores tienen que seguir un programa del gobierno, ¿no? Un programa de la clase de música, Sí. que es muy pobre ese programa de la clase de Y música. además los aleja más bien de las artes, ¿no? Eso Exactamente, creo yo. o sea, los aleja por ahí de su vocación, que tal vez sea ser músico. Imagínense un trío de flautas de niña camba, qué sé yo, pero leyendo partitura. Ahí los chicos sabrían que tendrían que practicar. No solamente que sepan el himno, pero que sepan quién fue Bach, quién fue Vivaldi, quién fue Mozart. No solamente los músicos de la música clásica, saber cómo se originó la guitarra eléctrica, de dónde nació el rock, por ejemplo. Los profesores de ahora tienen que ser profesores de esta era digital. Que Y hay habiendo tantos recursos, ¿no? tan buen contenido en YouTube, hay buen contenido, porque yo uso eso para mostrarles a mis alumnos. O sea, todos los videos que yo no podía ver en mi época ya están en YouTube. Y yo, wow, o sea, mi ídolo fulano que escuchaba en un cassette, ahí está el video ahí. Y veo todos los videos, ¿no? Pero ese es un problema que culturalmente hace que los chicos que no tienen la culpa sea el nivel bajo. Otra cosa es que los que nos dedicamos a esto, como yo u otros, es porque papá y mamá nos han ayudado. Así de simple. Pero ya lo hemos visto, ¿no? Con Ajá. chicote así además. Exactamente. Aunque uno haga fotografía, aunque haga cine, quieras tocar guitarra, quieras hacer lo que sea, los padres tienen que apoyar a los hijos. Porque bueno, pasa eso ya desde el colegio, ya salen, como digo, programados de que el arte no vas a vivir, el arte en general, porque es pachanga, porque es fácil. Y cuando los chicos quieren estudiar algo que sea música, arte, lo que sea, se chocan con que hay disciplina. Ah, no había sido tan pachanga como era en el colegio. Ah, no, es muy difícil, mejor hago otra cosa. Como si nada fuera con esfuerzo, ¿no? Como si las cosas se consiguieran sin esfuerzo. En esta radio marítima 100.9, todos los días de manera sagrada se escucha el himno cruceño a las 12 en punto, el himno completo. Así que vamos a escuchar el himno y luego seguimos con Pablo Perfecto. Uriarte y está la guitarrita esperándonos. Bajo el cielo más puro de América, en la tierra de Ñuflo de Chávez, libertad van trinando las aves, de sobrestos cantando el primor, de las flores el mundo galano, su ambrosía perfumada ofreciendo, libertad, libertad, van diciendo en efluvios de paz y de amor. Libertad, libertad, van diciendo en efluvios de paz y de amor. La España grandiosa con grado benigno allí plantó el signo de la redención y surgió a su sombra un pueblo eminente de límpida frente y de leal corazón. Y surgió a su sombra un pueblo eminente de límpida frente y de leal corazón. Y surgió a su sombra un pueblo eminente de límpida frente y de leal corazón. Siempre libres cruceños seamos, pueblos son nuestras aves y flores, y sepamos vencer los rigores y el que intente a la patria oprimir. Nuestro nombre en tal gloria con sangre en la historia dejemos escrito, reviviendo de igual beso y grito, a
Marítima FM 100.9. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Muy bien, volvemos nuevamente con Pablo Uriarte, aquí en Magui Talavera, Periodismo sin Photoshop por Marítima 100.9. Pablo, nos hemos ido al corte y en el intervalo yo te decía que quería ya preguntarte, ¿cuándo te vino ya la decisión o esa certeza de que lo tuyo era la guitarra clásica? Cuando ya volví después de mi año despedido de mi profe Valdés, ¿De tu año de parranda? de mi año de parranda ahí, había algo en mí que me decía, esto es lo que me gusta. A medida iba avanzando, y cuando di mi primer concierto a los 17, yo sabía que ya me iba a dedicar a eso, pero antes. Una anécdota en el colegio que yo estaba, el Montessori, que bueno, ya no existe. Ay, era hermoso, ese colegio Yo duró poco también. Yo estaba ahí. Yo tuve mi sobrino que estuvo cuando estaba ¿qué? En primero, creo segundo, pero no duró el colegio. Yo a mi profe de matemáticas, que tendría tal vez la edad que yo tengo ahora, yo tengo 35, yo tendría 16, yo le digo, con todo el corazón le dije al profe, ayúdeme a pasar de año, le digo. Usted sabe que yo no soy bueno en matemáticas. Yo no hago bochinche, profesor, le digo. Ayúdeme, por favor, profe. Y me puso, en mi época era 35 el límite, y me puso 35 que 36. Y yo salté de una pata porque me ayudó a pasar de curso. Yo le decía, yo me voy a dedicar a la música, profe. Yo voy a hacer eso, le digo. Entonces el profe me dijo, está bien, señor, lo voy a ayudar, me dice. No me importaba si me ponía lo mínimo, pero me puso lo mínimo. Y yo feliz. Entonces cuando ya salí de Chile y todo, me acuerdo, gracias, profe, gracias por dejarme salir del colegio, digamos, en teoría. Pero ya ahí sabías que lo tuyo era la música. Cuando terminé ya el colegio, me fui a Argentina unos meses a pasar clases con otros profesores. Siempre tuve la ayuda de mis papás, o sea, yo ya sabía lo que iba a hacer. Luego me entré a Argentina el año, cuando yo tendría 20 años, a especializarme en guitarra clásica en el Instituto Universitario Nacional del Arte. Fui por allá a estudiar con el profesor Walter Ujaldón. Quiero dejar algo en claro también que la gente sepa. Dedicarnos a la música tiene 3 caminos. Puedes entrar a una institución, que no todos pueden hacerlo, a un conservatorio o viajar a Europa, qué sé yo. Bien, aprovecha ese momento. Pero no quiere decir que ese título en teoría te va a dar un talento. Si puedes aprovechar esa fase de aprendizaje, aprovecharlo. El segundo camino es tomar clases particulares con algún profesor. Vas a tener más puntualmente qué quieres hacer. Igual vale. El tercer camino, más arriesgado, es ser autodidacta, que engloba los 3 caminos. Pongamos como ejemplo guitarra clásica en un conservatorio, guitarra clásica de manera particular o guitarra clásica de manera autodidacta. Creo que demanda más disciplina. Lo que engloba eso es que en el escenario conmuevas al público y toques bien. El público cuando va a verte, no va a ver si sabes armonía o sepas leer todas las notas musicales, qué sé yo. El público va a sentir sensaciones. Y cuando tú cumples eso, cuando tocas bien lo que toques, cantes, lo que quieras, ya está hecho el trabajo. Ahora, Pablo, de eso vos tenés seguridad, ¿no? Certeza. Claro. Porque has estado ya en varios festivales, concursos, no sé cómo se llaman, y has logrado cosechar réditos. Los réditos se llaman premios en eso. En La Paz estuve concursando ya hace varios años atrás. Gané primero, segundo, tercer lugar, categoría internacional. También estuve en Perú en un concurso muy importante donde estuvo Roland Díez. Para quien no sabe quién es, Roland Díez ha muerto hace 3 años. Fue un gran compositor de la guitarra clásica. Él ha hecho el tango en Sky para guitarra clásica. Él estuvo de jurado. Otra guitarrista de Estados Unidos como jurado. Viajé a varios concursos, me fue bien porque practiqué muchísimo, es eso. A veces te puede ir mal, pero no quiere decir que uno toca mal, pero son etapas que uno pasa por ahí. Recientemente estuve en España. Eso estaba viendo, me lo he anotado. Hace 2 semanas tal vez. ¿Por qué fuiste a España? Viajé para pasar clases con el
top mundial de la Te vi guitarra. en un video Es exactamente, con David que Russell. está así serio y te dice, no, a ver, pare. No sé qué. Exactamente, ¿Cómo es? David Russell, para quien no Para conoce. que vea que lo vi. Exactamente, él tiene 66 años, es un top mundial de la guitarra clásica, pero mundial, es como un rockstar de la guitarra clásica. Y si quieres ser el mejor, tienes que pasar clases con los mejores. Pues entonces me fui 2 semanas por allá, pasé clases con él, con Aniello Desiderio, otro top 10 mundial de Italia. David Russell es escocés, Aniello Desiderio de Italia y Judicael Perroy de Francia. Yo podías escoger con 3 maestros. Había una cantidad de maestros increíble durante 2 semanas. Yo fui el único boliviano metido ahí. Increíble. El único, uno nomás. Habían, bueno, de España ni hablar, ¿no? De Alemania, de no sé qué. A un amigo chileno, conocí un nuevo amigo de guitarra, hice ahí. De México también, había otras sartas de mexicanos ahí, pero en un festival donde habían conciertos, clases, exposiciones, en fin, fueron 2 semanas De locura. para ahogarse de la guitarra clásica, full así, full. Entonces, la clase que tomé con David Russell fue increíble. Conocerlo a mi ídolo, que yo escuchaba en cassettes, y que me diga ahí a menos de 1 metro. Lo vi el video y me emocioné porque después me entré a ver y vi la cantidad de conciertos que ese hombre Exactamente. da por el mundo entero. Y bueno, él es escocés y en la clase fue en español puramente. Bueno, habla inglés, ahí era inglés, español. Lo que me dijo fue corregir ciertas partes de una obra para guitarra que yo toco, que él ha transcrito para la guitarra clásica también. Es una obertura de George Friedrich Händel, un compositor barroco de la época de Bach. El disco que él ha grabado ha salido el año 89 y ha sido uno de los discos más brutales, eternos hasta el día de hoy de la guitarra clásica. ¿Por qué? Porque David Russell ha transcrito música de teclado para la guitarra clásica y yo le pregunté, ¿a qué edad hizo eso, maestro? Y no, yo comencé a hacer eso a los 15. Me decía él que comenzó a transcribir eso a los 15 y a los 21 recién ha grabado eso. Es extremadamente difícil esa Suite 7 de Händel. Allá después ya no sorprende mucho escuchar, ¿no? Pero yo lo aprendí hace muchos años y yo le mostré por fin a mi ídolo, de quien tengo yo su partitura. Y bueno, me corrigió ciertas partes y me dijo, a lo largo del tiempo yo fui cambiando algunas cosas. Yo cuando grabé esto no lo hice bien. Él muy modesto que no lo hice bien, me viene a decir, yo pensaba dentro de mí y ese disco me voló la cabeza. ¿Quién no ha escuchado ese disco de David Russell? Que el título del disco es Händel, Bach, Scarlatti. Todo el disco son adaptaciones de él para la guitarra clásica. Él con eso se hizo mega famoso. No solo por la complejidad, sino por la musicalidad que él ha grabado en esa época. Y imagínense que en esa época no había la tecnología que hay ahora para grabar. Entonces había que grabar de un saque todo. Lo que le ha llevado a grabar eso, pero él muy modesto me dice, no, que yo no lo hacía bien, que no sé qué. No. Yo le grabé ahí, yo tengo mi grabación secreta que solo para mí y a mis alumnos les muestro. Pero bueno, fue un festival magnífico donde aprendí mucho más. Vi un nivel increíble tocando de muchas edades, chicos de 15, de mi edad, o sea, ahí es tocar guitarra. Lo que destaco de eso, Pablo, y lo que nos deja, lo que transmití, es que vos no estás sentado ya tranquilo porque sabes mucho y suficiente, sos un excelente profesor, la gente va y te busca en la academia, que es la Academia Uriarte, sino que estás preocupado en seguir aprendiendo, vas a estar siempre empeñado en seguir aprendiendo. Sí, uno que eso es no termina. Muy hermoso. Y no terminas de aprender ni yo de mis alumnos, pero algo que yo les exijo a mis alumnos, bueno, cada muchacho es único, cada uno va a su ritmo. Alguno tiene más talento que el otro, pero el camino es igual para las dos personas en cualquier cosa de la vida. Practicar mucho. Pablo, querido, tenemos que ir cerrando la entrevista y ya están mis próximos invitados. A la Entonces una voy tengo que a... cerrar. Claro, va a cerrar, por favor. Primero nos tenés que decir qué vas a tocar. Cortingo, quiero que digas quién te ha hecho esa guitarra. Suena espectacular. Es hecha por un boliviano. Un hallazgo de Pablo en La Paz, en algún lugar de La Paz.
¿Cómo se llama el señor? Para aclarar algo también, mi guitarra es otra que traje hoy. ¿No es la del concierto Cuando de ya esa estaba noche? por sacarla se me volaron las cuerdas, No entonces te tuve puedo que creer, traer otra. Pensé que era esa, pero es del mismo señor, ¿no? Pero quiero aclarar algo que tienes mucha razón, querida Maggie. Yo también tengo otra guitarra de José María Cruz, que es un luthier nacional de La Paz. Otros de mis alumnos tienen guitarras de José María Cruz. Me va a llegar una nueva pronto. Es un luthier que vale la pena apoyar. Entonces, yo te dije que yo quiero conocerlo y entrevistarlo a él. voy a hacer lo posible para traerlo a José María. Está haciendo una calidad de guitarras de concierto muy buenas. Bueno, yo tengo otras guitarras. Yo lo conocí a José María tal vez hace 2 años. Esta guitarra tiene otro precio, pero no tiene Suena nada que envidiar bellísimo. a mi guitarra nacional. Y yo tengo videos tocando con esa guitarra en mi canal. Si buscan La Sonata Chiquitana, yo estoy tocando con esa guitarra. Y yo le doy mucha fe a José María Cruz, que hace un material de primera. Vamos a compartir mientras toca Pablo, por favor, el sitio, la dirección, teléfono de la Academia Uriarte, porque creo que vale la pena. La gente que tiene hijos que están chicos, aprovechen, porque mientras más chicos, mientras más niños, más fácil que aprenden y Claro, que desarrollen un buen arte, tocar guitarra. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con qué vamos a cerrar, Voy a Pablo? tocar una obra que se llama Don Julián, de un compositor argentino, Máximo Diego Pujol. Tiene un aire de tango. Vamos. ¡Oh! Qué bella manera de cerrar esta entrevista, Pablo. Espero que no sea la primera y última. No, claro que no. Muchas gracias. Voy a estar en querido. concierto ya en unos meses. Muy bien, vamos a estar atentos
que pasen, por favor, mis próximos... ¿Tenemos un corte? Perfecto. Ya regresamos.